el día de ayer, recapitulando un poco, que en el plano, digamos, de la realidad, tal como es vista por la mayor parte de la tradición filosófica occidental, hay dos tipos, ¿verdad?, de actos que ocurren en la vida. Unos actos son necesarios y otros actos son contingentes, ¿verdad? Dijimos también que lo necesario es lo que tiene una sola manera de ser y además no admite otras posibilidades. Y no solo eso, sino que lo necesario es, como decían los antiguos en latín, conditio sine qua non. ¿Han oído esa expresión? Conditio sine qua non quiere decir condición sin la cual no es posible. O sea, la necesidad es algo que no puede variar, que tiene que ser así, y no puede, ni siquiera, ya no digamos conceptualmente, no puede en la realidad ser de otra manera. Insisto, por ejemplo, la ley de la gravedad. No puede que no caiga siempre y cuando estén dadas las condiciones de gravedad en las que se formuló la ley de la gravedad, porque si nos metemos una cápsula de la NASA, pues a lo mejor varía la ley de la gravedad o no se cumple la ley de la gravedad, pero porque las condiciones de la gravedad en las que está enunciada la norma de la ley de la gravedad no están dadas. Bien, lo contingente decíamos que viene de contingere, continge, quiere decir lo que adviene y puede suceder o no suceder, ¿se acuerdan? Bueno, de acuerdo a estas dos realidades, la mente humana tiene que trabajar de manera distinta según se trate de lo necesario o de lo contingente. Y esto es fundamental incluso para entender el derecho, para entender la prudencia, la ética y para entender la política, que dije que eran las cuatro hermanas, ¿se acuerdan? Son las cuatro disciplinas que se encargan de manera particular de entender y decidir sobre las cosas contingentes. Este problema de la contingencia es muy grande porque no, lo dije claro, no puede haber leyes. Si ustedes hacen un experimento de la gravedad y observan que dejan caer el objeto una y otra y otra y otra vez y el objeto siempre cae, pues entonces ustedes pueden formular una ley, ¿no? La ley de la gravedad que no puede variar. Y si varía, ya les dije, pues no, soy brujo, ¿no? ¿Cómo que no? No, ¿por qué se detiene? Pues no sé, será un mago, brujo, pero si se aplican, insisto, las condiciones en las que fue enunciada la ley de la gravedad, tiene que funcionar. Como la ley de la gravedad, hay muchas otras leyes que el hombre ha ido observando y siempre se repiten, son de la misma manera. Leyes incluso de la propia existencia, ¿no? Como por ejemplo las leyes básicas de la lógica, pues derivan de la existencia. Una persona no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es, ¿no? No, es que esta persona sí está viva, pero medio viva, ¿no? O sea, ¿está viva o no está viva? Bueno, eso es así en algunas pocas cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, que ustedes, si son humanos, tengan una inteligencia en gradación variable y lo que quieran, pero tienen una inteligencia y una voluntad. Eso es necesario, que ustedes tengan una voluntad, una inteligencia y una voluntad. Ya lo contingente es si esa inteligencia tiene un IQ alto, si está atrofiada por alguna enfermedad, si la voluntad está muy debilitada por determinados vicios o por el uso de drogas o por lo que quieran, ¿no? Eso ya es contingente. Lo que es necesario es que si usted es humano, pues tenga una inteligencia y una voluntad. Eso sí es necesario, ¿no?
Bien, también es necesario, por ejemplo, pues que exista la sociedad. Ahora, ¿qué es lo contingente? Pues que la sociedad puede variar en su conformación y ordenación, ¿no? Puede haber muchos tipos de sociedades, pequeños grupos, gremios, asociaciones, estados, supraestados, grandes metaorganizaciones. Bueno, eso sí varía, pero que el hombre es un ser gregario, eso es necesario, porque el hombre solo está demostrado que no es un ser humano en plenitud, es decir, no puede desarrollarse solo, ¿no? Aquel famoso experimento que hiciera Rousseau con su propio hijo, además, ¿no? Y lo describe en el Emilio, que dice, a ver, ¿cómo sería una persona en el supuesto de que creciera solo? Pues un monstruo. No es persona, la persona nació para coexistir con los demás, ¿no? Decían los filósofos antiguos, la persona es indigente y excedente o excelente. Es indigente porque tiene necesidad de los otros. Es excelente porque tiene posibilidades de aportar a los otros, ¿no? Esas son dos características del ser humano. La indigencia, que me hace necesitar de los demás, y la excelencia o excedencia, si lo quieren decir así, que me hace tener la capacidad de aportar algo a los demás, ¿no? Todos tenemos algo que aportar a los demás y todos necesitamos que nos aporten. De tal manera que si un niño crece solo como Robinson Crusoe o como el sujeto aislado del Emilio, de Rousseau, pues terminan siendo unos monstruos, unos locos, ¿no? Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, en la que también cae un náufrago y lo primero que hace, porque se da cuenta que empieza a volverse loco en su soledad, ¿no? Y lo primero que hace, creo que toma una pelota de fútbol y le pone una carita y entonces le pone un nombre y todo el día se pelea con él, le grita, lo golpea, va por él, le pide perdón. Y entonces cualquiera diría, no, pues ya este cuate está más loco con ese bola de fútbol que antes, ¿no? Lo de antes era neurosis, esto ya es paranoia, ¿no? Pero uno entiende que efectivamente el ser humano necesita de los demás. Fíjense la palabra que dije, necesita de los demás. Por lo cual, la sociabilidad humana, pues es una necesidad. ¿Qué es lo contingente? Las diversísimas formas de sociabilidad o de gregarismo, ¿no? A lo largo de la historia ha habido miles de formas, ¿no? Que los sociólogos luego tipifican como sociedades tribales, como Max Weber era el campeón de la tipificación, ¿no? En las sociedades tribales, sociedades avanzadas, sociedades racionales, bueno, eso ya es contingente. ¿De qué depende? De muchas confluencias imprevisibles. Esto, insisto, es muy importante para la ética porque nos obliga a reaccionar intelectual y mentalmente de manera distinta ante uno y otro evento. En el primero ya lo dije, ante la necesidad, obsérvelo, observe su reiteración, su repetición y formule la ley, ¿no? Ley que puede admitir luego varianzas, pero es una ley, ¿no? La persona que observa las cosas que son necesarias, por ejemplo, en materia física, en materia química, ¿no? Es que si le pongo tanto de cobre y tanto de esta alianza, produce una fusión que se llama ASI. Y no puede dar lugar a plata, sino da lugar a bronce, ¿no? Entonces, una vez que usted observa, la manera en que usted observa esos fenómenos necesarios exige de usted que piense de una manera específica. Y esa forma de pensar, fíjense, ahí va una palabreja muy importante en la ética, muy importante en el derecho, en la medicina y en la política. Las cuatro hermanas, las cuatro campeonas de la contingencia. Pero esa palabreja es la forma de razonar, insisto, ante las cosas que son necesarias, se llama
apodíctica. Apodíctica con C, apodíctica. Yo les recomiendo que, para que aprovechen este curso, luego ustedes googlen, como se dice ahora, estas palabras que les puedan resultar novedosas. Después de todo, cualquier curso nos aporta algo si aprendemos conceptos nuevos. Ya si aprendemos a relaciones nuevas entre conceptos ya sabidos, pues eso ya será una muy buena forma de aprovechar un curso. Pero, pues, una forma básica que yo les sugiero, pues, es esa, que luego googleen las palabras que les suenen. A ver, ¿qué dijo? ¿Apodíctico? ¿O qué dijo? ¿Necesidad? A ver, voy a poner en Google necesidad contra contingencia. A ver qué sale. Y así va uno aprendiendo y va uno aprovechando los cursos. Porque además, el aprendizaje fundamentalmente es el aprendizaje de un lenguaje, ¿no? Toda ciencia es la enseñanza, perdón, desde el punto de vista pedagógico, es la enseñanza de un lenguaje. Si yo vengo a dar un curso y no les explico un lenguaje, pues no sé entonces de qué di el curso, ¿me explico? Esta palabra apodíctico no es que se la hayan inventado y que yo les venga a decir aquí que existe esa palabra, ¿no? Para que tengan noticia de ella, sino que es la forma, apodíctico es la forma de pensar lógico-deductivo, es decir, lógico-deductivo quiere decir, está enunciado un principio que es el de la gravedad. Lógico-deductivo es que se aplica a este marcador, llego desde el principio general de la gravedad y lo único que tengo que hacer es 2 más 2 más 3 menos 4, más la presión, más el peso, más la variación de tal, y se aplica. Entonces, las personas que estudian, oye, muchas gracias, Alonso, porque colaboraste con la gravedad. Las personas que se dedican, por ejemplo, a las matemáticas, como no a las matemáticas abstractas, sino a las matemáticas aplicadas, los actuarios, por ejemplo, o los físicos, a veces los biólogos, los químicos, ¿no? Sobre todo los físicos, tienen que aplicar esa forma de pensar, apodíctica. Principio general, enunciado después de la observación, y de ahí lógica deductiva, ¿no? Hasta llegar a una necesaria conclusión. Pero, ¿qué es lo característico del pensamiento apodíctico? Que como no varía el objeto de estudio, pues entonces lo que tiene que hacer es entender la lógica de la ley que lo rige para aplicarla indistintamente a cualquier material que reúna las condiciones de gravedad. ¿Se entiende esto? O sea, usted lo único que tiene que hacer es saber calcular, saber medir, pero de acuerdo no a un principio como tan vago, digamos así, como la justicia o el bien, sino de un principio formulado en términos matemáticos, que es el principio de la gravedad. Cualquiera de ustedes, si hubiera pizarrón, lo paso ahí y sabe escribir el principio de la gravedad, que se lo enseñan a uno en primaria, ¿no? Digo cualquiera de ustedes, yo personalmente no, pero usted, seguramente usted sí, porque yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que hay una fórmula que uno se tenía que aprender y era la ley, la fórmula que enunciaba el principio de gravedad. Bueno, esas cosas que uno no se las aprendió y tampoco las he extrañado nunca, ¿no? Como dicen, la raíz cuadrada, ¿no? Yo sigo viviendo, creo que soy una persona feliz y nunca entendí la raíz cuadrada. No, y no crean que me inquieta, no les voy a decir, es un vacío que traigo en mi existencia, ¿no? Y lo necesito, para ser más pleno, la raíz cuadrada. Pues no. Entonces, bueno, pero les decía que el pensamiento apodíctico entonces se aplica fundamentalmente para las ciencias exactas, que se llaman. Ya ni siquiera ese nombre es correcto. Las ciencias exactas ahora les llaman mejor ciencias duras, ¿no? Y todavía hay quienes dudan de que el calificativo sea ese. ¿Por qué digo que ya no se dice ciencias exactas? Cuando ustedes estudiaron la preparatoria,
seguramente llegó un momento en que tuvieron que optar por área 1, o área 4, o área humanística y área matemática. Normalmente los que iban a las áreas de disciplinas apodícticas eran los triunfadores. Y todos los demás, los fracasados, pues estudiar humanidades, ¿no? Órale, para derecho. No, lo digo un poco de broma, pero según el modelo imperante en los años 80, 90, pues sí era así, ¿eh? Si estudias ingeniería, eres listo, ¿no? Y si nunca la has hecho para las matemáticas, pues vete a estudiar ahí una cuestión humanística, ¿no? Historia o algo ahí para que te cultives. Entonces, les decía, ya no se llaman ciencias exactas, o ya no se les suele llamar así, porque con el paso de los años nos hemos dado cuenta que tienen muchos escollos, ¿no? En los años 30 y 40 llegó un momento en que la ciencia se sintió ufana, ¿no? Y se pensó que el pensamiento apodíctico era el camino de salvación de la humanidad, es decir, que éramos capaces de crear aparatos, fórmulas de supervivencia, estructuras organizacionales de carácter racional tan perfectas que ya no necesitábamos ni de ideas, ni de humanidades, ni de historia, ni de derecho, ni de rollos. Lo que necesitamos era aplicar, ¿no? En ese contexto histórico, que viene, dije, de los años 30 y 40 del siglo XX, pero en realidad viene de finales del siglo XIX, ese pensamiento, ese mito, es un mito, ¿no? Pensar que vamos a construir todos los aparatos necesarios para sobrevivir. Incluso hoy se habla hasta de la criogénesis. Ya estamos creando un aparato para que cuando estemos ya muy enfermos nos congelen, y en cuanto dentro de 40 años se sepa cómo curar la enfermedad que en estos momentos es mortal, nos sacan del congelador, ¿verdad? Nos curan, y entonces resulta que en el 2043 reiniciamos nuestra vida a los 50 años. Unos desadaptadazos, ¿verdad? No vamos a entender, está como esa, no sé si han leído ese libro, es magnífico libro, que es una novela de el regreso de Hitler, que luego se hizo una película. Yo la verdad es que empecé a ver la película y no me gustó el libro, sí. Se llama Ha vuelto, y es precisamente la historia que Hitler de repente aparece en un jardín en Berlín, en el Berlín actual, y pues, ¿no? Él vestido de uniforme, se quita pero él no entiende, él cree que sigue, que Alemania logró sus objetivos, los de él. Entonces, bueno, lo primero que hace es acercarse a unos jóvenes que están ahí platicando en el jardín, y le molesta mucho que no lo hayan saludado como se debe, ¿no? Le dijo, ¿qué no saben quién soy yo? ¡Saluden! ¡Hola! ¿Cómo que hola? Y luego, claro, la gente vestido de Hitler, ya pues era Hitler, ¿no? Pues todo el mundo lo tomaba por loco. Pero lo interesante es cómo describe la forma en que Hitler, un ser anacrónico en los años actuales, empieza a ver y a no entender lo que pasa. Una de las cosas que más le impacta al Hitler que regresa es cuando lo llevan ya por fin a un hotel, y entonces dice, ¿y esto qué es? ¿La televisión? Total, se la prenden y empieza a ver que un señor está dando las noticias, pero a la vez por debajo está pasando un cintillo con otras noticias. Entonces dice, ¿y aquí cuál es? ¿O oigo o veo las de abajo, no? Pero cómo se va topando con una realidad que lo supera, lo desborda, y además termina deprimiéndose, ¿no? Porque no embona con la sociedad actual. Bueno, perdón, fue una anécdota, una cápsula cultural. Volviendo pues a nuestro tema, y esto lo decía a propósito de la criogénesis, hay en la actualidad una tendencia, ¿no? De hecho,
hasta tiene un nombre, se llama humanismo trascendental o trascendentalismo, que es toda una filosofía de que el hombre es capaz de crear instrumentos y aparatos para poder superar o sobrevivir, digamos, y superando las limitaciones físicas. No solo con la criogénesis, sino con todo el asunto del genoma humano, con toda la cuestión genética, etcétera, etcétera. Entonces el hombre siempre ha tenido ese mito de que algún día construirá un aparato que le haga desentenderse de la molesta responsabilidad de tomar decisiones. Imagínense ustedes en este mundo ideal de perfección, de pensamiento apodíctico que va a resolver todas las cosas, ¿cómo se verá a un juez? El juez que decide, que toma decisiones, que pondera, que revisa, que aquilata la realidad. No. El juez es el enemigo de la seguridad que nos inspira el sistema. En la teoría de sistemas, normalmente se suele decir que si el sistema funciona, no tiene más que tres partes: el input, el procesamiento del dato y el output, que es el resultado de haber procesado técnicamente el input. Por ejemplo, en términos de legislación, ¿cuál es el input? Pues ¿cuál es el insumo? Pues tienen que ustedes que hacer un estudio sociológico, como Max Weber, cuantificar, tipificar grupos, clases sociales, segmentos de sociedad, y una vez que clasifican, lo meten a un sistema de procesamiento, que es el sistema legislativo, procesal legislativo, el proceso legislativo, y el resultado es una ley que refleja perfectamente, digamos, la racionalidad que en la realidad parece caótica, pero que una vez que se procesa, se produce una ley que resuelve los problemas del caos. ¿Se entiende esto? Es decir, según este modelo, el gran mito es: las ciencias duras nos van a salvar. Parte de ese mito, señores, es un mito antiquísimo, ¿eh? Crear máquinas para salvar la humanidad es un mito antiquísimo. Quizá el primer y más grande mito de la máquina que salva a la humanidad aplicando razonamientos lógico-deductivos o apodícticos, es el Estado moderno. El creador de la teoría del Estado, que es hay quienes dicen que Jelinek en el siglo XIX, pero no, el creador de la teoría del Estado es Thomas Hobbes. Y la obra de Thomas Hobbes, que se llama El Leviatán, no es otra cosa más que la historia o la conceptualización, mejor dicho, la conceptualización de la organización social, a la que luego llamamos Estado, como si fuese una máquina. Y a partir de Hobbes, siglo XVII, siglos XVIII, XIX, XX, XXI, seguimos creyendo que vamos a inventar una gran máquina que nos va a salvar de tomar decisiones, ¿no? Esa máquina se puede llamar técnica procesal, sistemas de interpretación lógica, ¿no? Hay quienes creen ver, por ejemplo, en Robert Alexy, ¿no?, un sistema lógico conceptual que ante las carencias de la norma suplirá. Ya, tranquilo. Ese gran mito, señores, de la máquina Estado, del Estado máquina, que nos va a salvar de la contingencia. Ustedes piensen que la contingencia nos pone nerviosos. Les voy a decir cuál, la primera y más, la contingencia que más nervioso nos pone, y por eso andamos buscando soluciones en el campo apodíctico o en el campo de la necesidad, de lo necesario, es decir, técnicas, ¿no?, seguras. Lo que más padece el hombre de la contingencia es el temor a la muerte, ¿no? Ayer me decía una persona, no, la persona que trabaja ahí haciendo el aseo en mi casa, me dijo: lo que más me dolió de la muerte de Juan Gabriel, dice, es que
me doy cuenta de que yo también me puedo morir. O sea, si se murió Juan Gabriel, digan, ah, bueno, desde luego, qué bueno que se dio cuenta. Pero no, lo digo porque el temor a la muerte, todos ustedes, pues lo tenemos. Y la muerte es la contingencia más radical que hay en el hombre. No saber cuándo te vas a morir y no saber cuándo te va a pillar una enfermedad que a lo mejor te deja inválido o te disminuye per secula seculorum, ¿no? No sabe. Y ante esa contingencia y ese miedo, el hombre anda buscando asideros, ¿no?, que le den seguridad. El gran mito del derecho en el siglo XX y XXI, la seguridad. Quiero seguridad. ¿Quién me la garantiza la seguridad? Entonces, claro, aparece el Estado en forma de máquina, ¿no?, con un aparato burocrático perfectamente funcional, con un sistema legislativo perfectamente racional, y las personas se acogen al Estado porque les da seguridad. Porque el sentimiento de inseguridad, insisto, que es el que produce la contingencia, es desgastante, ¿eh? Y es el más estresante que hay con mucho, el sentimiento de inseguridad, ¿no? ¿Iré a tener trabajo mañana? ¿Cuándo se acaban los periodos de los magistrados? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿A poco nos y eso nos produce inseguridad, ¿no? Y entonces empezamos a acumular, a buscar asideros, de dónde agarrarnos, ¿verdad? Les recomiendo yo que vean una película. Esto es una clase de ética cinematográfica. No es verdad, es una broma para la grabación. No, pero les recomiendo mucho, yo se las pasaba antes a mis alumnos cuando daba ciencia política. Es una película que en realidad existe el libro, yo no he leído el libro, yo solo he visto en este caso solo he visto la película, que se llama El Señor de las Moscas, de Golding, ¿no? Ahí queda muy claro cómo el que ofrezca seguridad es el que gana, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, en esta película pues se ve muy claro, ¿no? O sea, uno ofrece veracidad, transparencia, bondad, convivencia reglamentada con un niño que trae una concha y no, cumplamos las reglas, el que tenga la concha es el que puede hablar. Y el otro ofrece pérdida de la libertad, pérdida de la confianza, un régimen de castigo, pero la salvación, porque él tiene los instrumentos para salvarse, ¿no? Que son los lentes para hacer quemar la leña y hacer fuego y que lo vea un barco, están en una isla, etcétera. Se la recomiendo mucho porque es muy, muy, muy expresiva de pues estos dos modelos que se presentan en la vida del hombre y en la vida social, ¿eh? Bueno, volviendo al tema que decíamos, el miedo a la contingencia, insisto, provoca muchos comportamientos muy característicos en el ser humano. Yo me acuerdo cuando cuando asesinaron a Colosio, pues fue una sacudida para México tremenda. ¿Cómo el del PRI, Colosio, y el tal, y el PAN, y el PRD, o lo que hubiera, ¿no? Tal. Y me acuerdo que cuando se nombró a Zedillo candidato a presidente, él tenía una frase propagandística que ilustra muy bien lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Decían, Ernesto Zedillo, él sabe cómo hacerlo. En un momento de intranquilidad y caos, no quiero experimentos, ni gente nueva, ni manos nuevas. Me ponen o a Bartlett o a Muñoz Ledo, ¿no? Es decir, alguien que sepa cómo hacerlo. Y la frase pegó, ¿verdad? Porque la frase estaba expresando en medio del caos que producía inseguridad en el país, por la muerte de Colosio, seguridad. Él sí sabe, o sea, en estos momentos no voten por el que les guste, no, por el que sabe cómo hacerlo.
poquito como la película esta, ¿no? Con esto lo que les quiero decir es que este miedo que provoca la contingencia, lo variable, el no saber cuándo pueden suceder las cosas, pues ha dado lugar a lo largo de la historia, a un desprecio por la forma de pensamiento que no es segura, entre comillas, desde un punto de vista lógico, deductivo, matemático. Es decir, las ciencias duras fueron vistas como la esperanza de salvación ante la inseguridad que hay en la vida, en la existencia, en la enfermedad, en todo. Y consecuentemente las ciencias llamadas prudenciales o humanísticas, que siempre se manejan, porque como versan sobre lo contingente, pues siempre están ponderando y viendo, no tienen reglas matemáticas, ¿no? Pues entonces fueron vistas con desprecio. Y yo diría más, fue tan grande el mito racionalista de la máquina y el estado burocrático, ¿no?, que nos iba a evitar chocar con la contingencia porque el Estado lo dominaba todo, que los propios humanistas y en concreto los propios juristas de los finales del siglo XIX y principios del XX, lo voy a decir de alguna manera para decirlo rápido, se acomplejaron frente a las ciencias duras. Se sintieron en la obligación, los juristas de los siglos XIX y XX, de justificarse y de decirle al mundo, no, mira, si yo también soy, mi pensamiento también es apodíctico. Y eso influyó mucho para que los juristas abandonaran ese mundo de contingencias que les llamaba a la ponderación judicial y sustituirlo por un mundo legal, aparentemente garante de la seguridad. Por eso sucedió el positivismo. Y aquí es donde, señores, bueno, incluso a principios del siglo XX, León Duguid llega a decir que el poder judicial no es un poder, es un apéndice del poder legislativo. Por tanto, es una adscripción de índole administrativa. Y el Estado tiene dos poderes, dice Duguid, el legislativo y el ejecutivo. El judicial, pues es eso, es un apéndice, es la caja de resonancia del poder legislativo o, digamos, el área encargada de la aplicación de las normas que emite el poder legislativo. A ese grado llegó a denostarse la figura del juez y de la judicatura. ¿Por qué? No queremos tus opiniones jurídicas, ni que estés ponderando, ni que me des razonamientos, ni que distingas cuando la gente tiene discapacidad o no tiene discapacidad. No, porque eso da lugar a la inseguridad. Y eso da lugar, como dice Martha Nussbaum, ¿no?, al miedo generalizado de no tener bajo control la realidad. ¿Se entiende esto? Entonces, en el siglo XX, señores, pues los abogados acomplejados, lo digo de modo así, pero es más complejo la explicación, pero bueno, acomplejados le piden perdón a la humanidad por atreverse a pensar que los problemas se pueden resolver atendiendo a cada problema en particular a través de la prudencia, y se suman al mito de la gran máquina estatal que todo lo resuelve con leyes absolutas y necesarias, ¿no? Claro, consecuencia, usted, bueno, ya han oído mucho esa frase que yo en realidad, yo he leído a Montesquieu, no la encuentro donde la dice, seguro sí la dice, pero luego hay gente que abusa de las frases, pero han oído quizá esa frase que dicen que dijo Montesquieu, que dijo, los jueces de la nación solo deben articular la palabra de la ley. No están para juzgar de la ley, sino para juzgar con la ley. Es decir, juez, usted no revise la ley, ni revise la justicia, ni la proporcionalidad en su aplicación, nada. Usted tiene que aplicar la ley porque esta ley es la garantía de seguridad
jurídica. ¿Sí? Y sobre pretexto de la seguridad jurídica, el siglo XX de crecer e inflarse un estado megalomaniaco. Y llegamos así a estados como por ejemplo el estado alemán, la Unión Soviética, que eran estados desbordantes y que estaban basados en una ideología, que es la ideología de la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad se convierte en una ideología. Yo tuve la oportunidad de estar en la Academia de Ciencias de Moscú y la verdad es que yo iba a un evento académico, pero pues me quedé otra semanita porque fue en el año, estaba muy reciente toda la caída del muro de Berlín, aquello todavía olía a Unión Soviética, aunque ya era Rusia. Por donde sea olía a Unión Soviética, o sea, a sistema dictatorial. Yo llegué al hotel, me pidieron el pasaporte, o sea, me lo quitaron. Me salí a caminar por la Plaza Roja, me detuvo un militar y me dijo que quién era, dónde iba, qué estaba haciendo. Y no iba vestido de charro ni nada, o sea, yo iba así, ¿no? Luego en cada esquina había un coche negro con una antenita y 4 enormes rusos de este tamaño, güeros, con su traje oscuro, ¿verdad? En el coche oscuro, 4, ¿verdad? En cada esquina. Siempre te estabas sintiendo como en el Gran Hermano, ¿no? De ahí viene, el Big Brother viene del libro que les recomendé, 1984, de George Orwell, ¿no? Siempre observado, siempre te están viendo. Bueno, comento esto porque una de las cosas que más llaman la atención es cómo la arquitectura se convierte en un despliegue de esa ideología de la seguridad. Los edificios que construyeron pues en los años 40, 50, 60 en la Rusia soviética y especialmente en Moscú, son edificios que impactan. Yo no sé si decirles feos o bonitos. Tienen una tendencia a lo feo, pero pero tienen un estilo, parecen como de ciudad gótica. Pero son edificios enormes, llenos de ventanas y ventanas y ventanas y ventanas, que albergan un aparato burocrático enorme. Eso y los desfiles militares, señores, pues hacían que la persona, los soviéticos, confiaran. ¿Yo qué voy a hacer frente al mundo, ¿verdad? Si tengo este monstruo que me representa y al cual me amparo y me va a ir bien, ¿no? Y las burocracias crecieron, tal. Aplicado esto al modelo, por ejemplo, judicial, en México fue la época en que se expandió el Poder Judicial. Los años 70 y 80 del Poder Judicial Federal son los años de mayor expansión. Se crearon juzgados de distrito, tribunales, colegiados, oficinas, tal, ¿no? Hasta ver el aparecer el 94 el Consejo de la Judicatura, pero antes de que apareciera el Consejo, ya era aquello una máquina. ¿Qué produjo? Pues produjo que en efecto era una máquina, parecía ser que si te acogías a las instancias judiciales federales, había la seguridad que te calmaba ante la contingencia de perder tu dinero o de perder tu patrimonio, tu vida, te acogías al sistema de justicia federal, que era impactante hasta en sus edificios, que luego se cayeron, en sus edificios, ¿verdad? Pues te daba seguridad aquello y entonces te acogías. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que esa seguridad tuvo un costo muy alto y fue la deshumanización de los sistemas estatales y especialmente de los sistemas de impartición de justicia. ¿A qué me refiero? Pues usted lo sabe muy bien. Cuando la producción, ¿verdad?, jurisprudencial se convierte en una máquina iterada, de producción iterada de sentencias, se produce inmediatamente el rezago. Producido el rezago, se produce inmediatamente, por eso se llama deshumanización, la ausencia del juez. El juez ya no puede estar presente frente a los justiciables, ¿no? Esto provoca una deshumanización. Y cuando digo deshumanización,
Sí, hombre, qué caray con la deshumanización del Poder Judicial, ¿verdad? No, señores, una deshumanización desde el punto de vista sociológico quiere decir un alejamiento del Poder Judicial. Y otra cosa, peor aún, si el Poder Judicial es el único que no tiene jueces elegidos democráticamente, porque los senadores, diputados y tal, pues tienen una representación social muy clara, ¿no? O bueno, más o menos clara, ¿no? Pero los jueces no, a los jueces no los eligió nadie, los jueces hicieron carrera y vienen de, que es parte del orgullo de la carrera judicial, vienen de abajo y, ¿no? Y están donde están por su conocimiento, no por el número de votos que adquirieron a base de dar regalos, ¿no? Y de ir a las colonias y decir que México ya no puede continuar así. No, no, no. Tuvieron que estudiarse y fletarse para llegar a ser secretarios, para llegar a, ¿no? Entonces, claro, el Poder Judicial, desde ese punto de vista, pues es muy respetable, pero desde el punto de vista de la democracia, es el poder, digamos, con menos legitimidad democrática que hay. Ya diré en otro momento que sí tiene una legitimidad democrática, lo que digo es que con menos legitimidad democrática, por lo cual hablar de una deshumanización de la justicia, en la que debido a ese crecimiento del aparato de justicia de los años 50 y 60, debido a esa ausencia del juez de la que he hablado, señores, eso produce una crisis de legitimidad del Poder Judicial. ¿Y todo eso qué es? Para efectos prácticos, pues que las personas ya no se acogen a las instancias judiciales y empiezan a resolver sus problemas por otros medios que no son los de las instancias judiciales. No más de pensar en ir a un juzgado y pagarle a un abogado y luego perderse en los juzgados, ¿no? No saber las instancias, que cuál es materia local y federal, ¿no? ¿A dónde voy? Sin un guía que me salve, que son los abogados, ¿no? Perdón. Creo que ya lo callé. Y si no, pues ya lo apagué o algo hice. Esa deshumanización pierde, les decía yo, hace que el Poder Judicial pierda legitimidad. Bien, les cuento todo esto, señores, insisto, recapitulando, porque estoy hablando de dos tipos de conocimiento. El conocimiento apodíctico, típico de las ciencias exactas, y el conocimiento prudencial, típico de las disciplinas y ciencias que se ocupan de las cuestiones contingentes, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿eh? La primer gran diferencia, ¿saben cuál es? Que las ciencias apodícticas, dije que tienen leyes axiomáticas, es decir, la ley de la gravedad, 2 más 2, 4. Y la otra, la de las contingencias, no puede tener leyes. ¿Se imaginan ustedes el código de contingencia, el código penal de contingencias y variaciones posibles de crímenes? Pues serían yo creo que unos 15,000 tomos. Capítulo primero, ¿no? Homicidio calificado. Capítulo segundo, homicidio calificado pero cometido. Imagínense todo el casuismo convertido en ley. Eso es imposible, ¿no? Es como si mutatis mutandis, es como si usted me dijera, ¿por qué no escribe un libro sobre la felicidad? Y yo escribiera Reglamento General para la Felicidad. Si usted aplica estas reglas de modo apodíctico, es decir, como si fuera ciencia exacta, será feliz. No, no es cierto, porque la contingencia es variación. La contingencia es cambio constante, ¿no? Nunca sabe usted.
No sabe ni cuándo se va a morir usted, ni cuándo ni cuánto tiempo va a tener trabajo, ni sabe cuánto tiempo va a estar sano, ni sabe cuánto tiempo va, ¿no? Y si se va a morir antes su hijo que usted, porque no, hombre, lo lógico es que se muera. No, lo lógico no. No, aquí no hay lógica. En la contingencia y variabilidad no hay lógica, ¿no? Hay cosas que se pueden prever, hay cosas, pero no hay lógica. Bien. La forma de resolver los problemas contingentes, perdón, la forma de razonar sobre los problemas contingentes se denomina aporética, pensamiento aporético. Aporético. La palabra aporía es una palabra griega que significa problema, ¿no? Y es muy distinta sus reglas, sus enfoques, sus modos de razonar. No puede usted aplicar el método matemático exacto apodíctico a cuestiones que son variables y contingentes. Las cuestiones que son variables y contingentes se resuelven de una manera muy distinta, ¿no? Dentro de me voy a sentar tantito para tomar agua. Dentro de estas disciplinas aporéticas, las 4 más importantes, ya dije, son, ¿cuáles? Las 4 grandes disciplinas aporéticas. La ética, son disciplinas que tienen que resolver problemas contingentes, problemas variables. Ningún caso al que se enfrenten ustedes es igual a otro. Ni en ética, ni en derecho, ni en medicina, ni en política. No hay fórmulas, pues, ¿no? Y aunque les digan que sí, pues no las hay. Hay fórmulas, por ejemplo, para simular por computadora situaciones variables, y ahora en la época del Big Data en que nos encontramos, esto sí está teniendo una variación importante. Ustedes imaginan los millones y millones y millones de datos que manejan las grandes bases de datos, que es lo que se llama el Big Data, ¿no? El Big Data es qué va a pasar con la cantidad enorme de información que tienen sobre nosotros. Para que vean, dije la medicina es una ciencia aporética que tiene que resolver problemas. Si los problemas, para resolver los problemas no hay leyes, no puede. Hay principios, reglas, pero no leyes. Hay sistemas de simulación de posibilidades, probabilismo, probabiliorismo, variación, estadística, pero nada de eso concluye en una ley. Son formas de calcular riesgos, ¿no? Pero no leyes. Sin embargo, ahorita, como les decía, las cosas están cambiando. ¿Cómo se llama? La gripa esta, el H1N1B2, ¿qué? ¿Cómo se llama? H1N1. Es que yo ya con tantas siglas, yo no he podido decirle al USB, me cuesta trabajo. Yo sigo diciendo UHSBC, porque bueno, pues el H1N1 se pudo controlar, que es algo muy contingente, ¿eh? Cuando Calderón llegó al poder el primer día no dijo, a ver, señores, seguramente dentro de 2 años va a haber una epidemia. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la ley 478 de operación sobre epidemias. Ah, muy bien. ¿No? Si tiembla, pues tampoco tienes previsto. Si se muere, ¿no? O hay un asesinato o un genocidio en el país, híjole, pues ¿cómo se hace esto, no? Pues aplica la ley. ¿Cuál ley? No hay una ley que diga que siempre que un sindicato convertido en coordinadora de la educación no está previsto en una ley. Lo que debe usted aplicar son principios, reglas, estadísticas, cálculos. Esta de H1N1, absolutamente contingente, ¿no? Que puso en jaque a al mundo entero y primero al gobierno mexicano,
se dominó gracias al Big Data, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el Big Data? Es establecer constantes y variables a partir de la enorme cantidad de información que tienen sobre nosotros. Bien, señores, nosotros ya somos una partícula de un campo informativo enorme. A veces que uno se enoja, ¿no? Le llaman a su celular. Le llamamos de Seguros América. Oiga, ¿y usted dónde agarró mi teléfono? ¿Y la privacidad? Además es la 1 de la mañana, ¿no? O sea, y uno se molesta, ¿no? Dice que no hay privacidad de datos. Y son conversaciones muy que en las reuniones sociales salen, ¿no? No, yo cuando me llaman les cuelgo, y el otro, yo cuando me llaman les digo que los voy a denunciar y se asustan. Y, en fin, todo el mundo cree tener la fórmula mágica para que no le estén llamando y le seguirán llamando. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que eso nos indigna porque dicen, alguien sabe mis datos, y todavía nos atrevemos a preguntar, oiga, ¿de dónde sacó usted mi teléfono? Hombre, su teléfono, ¿no? Y usted tiene su teléfono, sus huellas digitales, lo que no se imagina. El Big Data actualmente ya es incontrolable. Y todo eso, señores, toda esa información procesada hace que, por ejemplo, para lo del HN1 se establecieron un determinado número de variables y con las variables se identificaron máximos y mínimos para determinar regiones donde podría considerarse el foco. Y iba a decir, y le atinaron. No, no le atinaron. Un poco así, porque lo contingente pues le atinas, ¿no? Pero no es que le hayan atinado, lograron localizar los focos más fuertes de infección y con eso lograron controlarlo. Pero eso no es una ley, señores. Cuando hay contingencias no hay leyes que resuelvan, hay que ir pues a eso, a un cálculo matemático, a una apreciación de variables y constantes, pero sobre todo a una ley, perdón, ante la contingencia hay que ir a algo muy, muy importante. Si no hay leyes que nos aseguren cuándo nos vamos a morir y cuándo tenemos que ahorrar y cuándo, pues entonces lo más importante, el instrumento fundamental para el pensamiento aporético que resuelve problemas se llama memoria. Memoria. ¿No? ¿Por qué? A ver, si no hay una ley clara y evidente, lo que hay entonces son experiencias. No es cualquier memoria, es la memoria en forma de conocimiento. Porque la memoria tiene muchos matices y variables. Puede haber una memoria que sea reminiscente, una memoria, pero cuando la memoria es conocimiento se denomina experiencia, ¿no? Puede ser buena o mala, pero es conocimiento. Gracias a la experiencia que usted va acumulando en la vida, usted ya no lo agarran, ¿verdad?, tan desprevenido ciertos problemas, ¿o no es cierto? Y uno dice, no, pues ¿qué cree? Sí, ya tengo tanta edad, mira, ya tengo colmillo, ¿no? A mí ya no me la hace, esa ya me la sé. Miles de expresiones que no hacen sino resumir que usted está diciendo, la contingencia la resuelvo con la experiencia de la vida, ¿sí o no? Claro, lo que sucede es que a veces uno va teniendo, es tan variable la contingencia que tienes una experiencia y luego ya no la aplicas. Cuando más viejo es uno, dice, ya, imagínate uno de la señora a los 80 años, ¿no? Ya, ahora, este hecho me sirvió para tener experiencia para la siguiente, cuando quiera conquistar a una chica. Hombre, pero usted ya tiene 80 años, ¿no? Ya la experiencia le va a servir ya de poco, pero bueno, ¿no? Pero a lo largo de la vida, entre más experiencia acumule, es usted más sabio para resolver los problemas de la contingencia. ¿Sí? Pero tiene que ir acumulando la experiencia. ¿Cómo se acumula la experiencia? Pues aprenda, aumente su lenguaje.
Es parte de la experiencia. Antes a lo mejor usted no decía apodíctico, ya lo puede decir. Auméntelo, es parte de la experiencia. Antes usted no había oído ni usado la palabra aporético, ahora ya la va a poder usar. Y su experiencia para dominar los campos de la contingencia va a ir aumentando. ¿Se entiende esto? A ninguna mamá cuando nace el hijo le dicen, mire señora, aquí están sus pañales, aquí está su acta de nacimiento, aquí está su cartilla de vacunación y aquí está el Código Nacional de Supervivencia de Niños. Si usted lo aplica, el niño va a vivir. No, aquí está la buena suerte, ¿verdad? ¿Y qué hora se enfermó? ¿Y qué hora le duele? ¿Y qué hora grita? ¿Y qué hora salta? ¿Y qué tal? ¿No? ¿Y qué hago? ¿Lo llevo al médico? ¿Lo llevo al médico? Y entonces viene, claro, cuando las señoras tienen 4 hijos, pues ya el cuarto, bueno, ya sin ver al niño, ¿no? Así con la mano izquierda lo arreglan todo, ¿no? Pero resulta que hay señoras que no tienen más que un hijo. Entonces dicen, no, ahora sí ya tengo experiencia, sí, pero el hijo ya tiene 4 años. No, pero a mí me ponen un bebé enfrente, sí, pero ya no se lo van a poner porque usted ya no quiere tener hijos. Entonces, señores, no podemos esperar en la vida a tener la experiencia necesaria para que no nos agarre en curva el advenimiento de la contingencia variable. Para eso hay que leer la experiencia de los demás. ¿No? ¿Y dónde está la experiencia de los demás? En los libros. Es que si yo me voy a atener solo a mi propia experiencia para resolver la contingencia, pues se me van a ir pasando y pasando. Y de aquí a que acumule la experiencia, insisto, ya voy a tener 80 años. Y entonces cuando tengamos 85 años y por no haber leído, sino habernos atenido solo a nuestra propia experiencia, entonces vamos a decir, híjole, cuando yo tuve 24, pude haber sido ministro de la corte. Y tuve toda la oportunidad. Bueno, pues sí, ya no, ya se pasó. Vamos a ver una imagen, si la puede poner, por favor. Esta es una imagen, es un emblema del siglo XVI, hecho por un jurista. Es esta. Esta la hizo un jurista humanista del Renacimiento italiano, quizá el más grande de los juristas del Renacimiento italiano, que en sus ratos libres él escribió muchos libros de derecho civil, pero en sus ratos libres hacía dibujitos. No hacía dibujitos, hacía esto que es un emblema. Es decir, dibujaba una imagen o la mandaba a dibujar que expresara con claridad los pensamientos complejos que él tenía. Era un hombre de una ciencia enorme, ¿no? ¿Ya dije el nombre? Alciato. Se apellidaba Alciato. Andrea Alciato, exactamente. Y él escribe un libro que se llama Emblemata. Es un libro de dibujos donde es un gran jurista, pero en estos dibujos se ahorra, una imagen dice más que 1000 palabras, entonces se ahorra muchas palabras, muchos conceptos y dibuja esto. Este dibujo está tomado de una imagen romana de por ahí del siglo II, registrada por primera vez, que es la imagen de la ocasión. Así se llama, la ocasión. ¿Y qué les dice esta imagen de la ocasión? A mí me parece lo más expresivo de lo que estoy diciendo acerca de lo aporético y lo contingente, es decir, de la forma de afrontar los problemas que varían momento a momento, día con día y sobre, insisto, los que no se puede elaborar leyes que se apliquen apodícticamente. Vamos a ver el dibujo. Tienen ustedes en primer lugar aquí el mar, las olas. No hay expresión icónica o iconográfica más clara de la contingencia que el agua. Los grandes emblemistas de todos los tiempos, los grandes dibujantes, cuando quieren expresar
lo que yo acabo de decir, la variación, ¿no? No sabes si vas a chocar, no sabes si vas a vivir. A lo mejor al ratito que bajen se friegan ahí, se caen, ¿no? Y se van a quedar ahí fríos. Diga, ya no sea dramático. Bueno, pues, pero puede ser o no ser. Claro que sí, ¿no? Bueno, la forma de expresar esa contingencia que nos produce una enorme inseguridad es el mar. Porque no hay nada más variable que el mar, ¿no? A mí me gustan mucho las pinturas esas que hacían en el siglo XIX de las marinas. ¿Quién era este gran pintor de marinas? ¿Te acuerdas, Alonso? Hogarth, creo, ¿no? Porque las pinturas de marinas, de olas, así, pues es lo que a veces quisiéramos. No sé si ustedes han visto explotar así las olas en los riscos y dicen, qué maravilla. Pero qué maravilla, ya se fue. O sea, ¿cuándo fue maravilla? Cuando la tuvo frente a usted. Entonces la gente cree que la forma de detener las cosas es la fotografía, ¿no? Los japoneses no ven las maravillas porque prefieren detenerlas para verlas después. O sea, es muy raro, ¿no? Ahorita estoy viendo una maravilla de una ola preciosa. Entonces no la veo porque estoy atento a la cámara. Le tomo la foto y llegando a mi casa, es decir, cuando ya no hay ni la brisa, ni la gente, ni el calor que había en el lugar, entonces veo en el frío de Japón, veo la foto y digo, ah, sí, mira qué bonita foto, pero pues eso para qué, ¿no? Hay que saber disfrutar el tiempo presente. Ojo, esto es muy importante. No solo disfrutar, valorar y darse cuenta de que el tiempo presente es el momento de la decisión. Bueno, lo que están viendo ustedes cuando ven el mar no lo volverán a ver jamás. Cada ola es muy romántica porque viene y desaparece. Si ustedes dirán, hombre, pues me voy a esperar aquí a ver si llega otra. Hombre, sí, será otra, pero nunca aquella. A lo mejor más bella, o a lo mejor no, pero las olas no se repiten. Aparecen aquí unos barquitos. Esto es muy interesante. En griego, fíjense ustedes, el timón del barco se denomina kibernets, o también se dice kibernao. Y de ahí vienen dos palabras, fíjense qué interesante. Del kibernets viene la palabra cibernética y de la misma raíz griega viene la palabra kibernao, gobierno. Gobierno y cibernética tienen la misma raíz. Y la raíz es el timón de un barco. ¿Por qué? Porque si usted quiere mantenerse firme hacia su rumbo, y como se suele decir, llegar a buen puerto, usted no puede poner un piloto automático. Me contaba Gustavo ayer que ahora hay unos coches de Tesla, ¿o cómo se llama? Ah, ¿quién fue el que dijo tú? Unos Uber que ya no tienen chofer, sino que tienen unos sensores que tú te subes y ya ni con quién platiques, ni quién te ofrezca agua, ¿no? Pues ahí vas, ¿no? Viendo que no chocan porque tienen 10,000 sensores, pero ya no tienen chofer. Bueno, o sea que no sé cómo le dirán, oiga, ¿se puede parar en el Oxxo tantito? No, pues, no sé si pueda, pero bueno, el asunto es que a lo mejor un coche sí puede tener sensores y más o menos seguir y lograr ir sin chofer. No lo sé, eso dicen. Eso le dijeron a Alonso, ¿no? O no sé a quién, que lo leíste o tal. Pero el asunto es que todavía en el coche, cuando uno va en una carretera y ve una recta, pues pone la velocidad de crucero y medio descansas poquito, sin quitar el dedo, el pie listo para frenar. Pero descansas un poquito. Entonces ya le pones en 90, le pones la velocidad de crucero y ya te vas así. Más o menos, porque luego a la primera curva le tienes ¿no? Tienes que ir listo. Pero descansas un poquito. Los aviones también tienen pilotos automáticos. Bueno,
Señores, un barco es imposible que tenga, sí tienen una forma de variación de piloto automático, pero no lo pueden dejar, no se puede ir el capitán de la nave y decir, ahorita voy a leer un libro y como ahorita está todo muy calmado, sí, pero el mar, si ahorita está todo muy calmado, en 2 minutos pierde la calma, ¿eh? Es como los caballos. No se asusten, no iba a decir es como las mujeres, no. No, porque eso es discriminatorio. Pero, como los caballos, el caballo le hacen usted, es que este caballo es viejo, lo han montado todos mis primos, pues sí, pero un día le haces así, y te tira una patada que te desnuca, ¿verdad? Entonces, a mí me sucedió en una ocasión, yo ya lo he dicho, que yo viví un tiempecito, varias temporadas en Alemania, y en una de esas ocasiones me fui a pasar unos días a la Universidad de Hamburgo. Y la ciudad de Hamburgo tiene como su centro un lago, el lago Elster. Y el lago Elster desemboca en el mar. Entonces yo iba con mi traje para ver a un profesor a la Universidad de Hamburgo, ¿verdad? Muy elegante porque iba a hacer íbamos a hacer un acuerdo para unas cosas de publicaciones. Y como me fui muy temprano, dije, hombre, me alcanza a darme una vueltecita por el Elster. Es un lago, pues, ¿qué les diré? No sé, como 3 veces el Zócalo, ¿no? O 4. Pues, tampoco es tanto, ¿no? Y entonces me vi a ver las salidas y tal. Ya me subí, iba yo muy contento, un barquito, una barquichuela, y nos iban explicando pues las mentiras que cuentan en estos, ¿no? Que aquí fue donde el pirata, sí, a ver, sí que, pero uno va viendo ahí. Bueno, señores, a los 4 minutos de haber salido en un día soleado, tranquilo, ¿verdad? No me explico cómo se posó sobre nosotros una nube más negra que mis zapatos. Se posó la nube, empezó a caer una lluvia que fue aumentando, ¿verdad? Y luego se convirtió en una tormenta. Yo no daba crédito. Al grado, señores, que nos tuvimos que poner todos los chalecos, tal, y empezó a voltearse el barco. Y dije, ¿cómo me voy a voltear aquí en el Elster si yo iba? No puede ser, ¿no? O sea, es absurdo. Bueno, pues así es la vida. Y por eso el mar representa el movimiento, la variación, la inconstancia absoluta. Y la palabra kibernao o kibernets, que habla del timón, nos habla del gobierno de las contingencias, ¿no? Por eso hablamos, en política se dice el gobierno versa sobre contingencias y no tiene leyes, ¿no? Hay una carrera que se llama ciencia política, ¿verdad? O política, ahora le llaman administración y políticas públicas, tratando de hacerlo cada vez más matemático. Otra vez estamos volviendo al mito, ¿no? Pero que sí es una ciencia, pero es una ciencia de contingentes. ¿Cuál es el saber del piloto de un barco? No sabe leyes, ni tampoco es que decida matemáticamente. Usa las matemáticas para calcular las posiciones astrales y los vientos a través de las esferas armilares y de los astrolabios. Pero eso no es apodíctico, es aporético. Son instrumentos de cálculo para ver qué hago, por dónde me voy, ¿no? Nada más eso. Entonces, el barco representa en toda la iconografía occidental, representa el gobierno de la contingencia. Tanto el gobierno personal, como el gobierno de la casa, como el gobierno de la ciudad, dice Aristóteles, ¿no? El gobierno, son los 3 niveles de gobierno. El gobierno personal, ¿no? El gobierno de la casa, usted nunca sabe si la casa se le va a caer o si sus hijos se van a morir, o a enfermar, o a enojar, o a rebelar. Y el gobierno de la ciudad, que ahí sí ya se refiere al gobierno del Estado, ¿no? Bueno. Para navegar y llegar a buen puerto, señores, tienen ustedes que mantener, fíjense, esto es muy importante, y con esto termino, es muy importante,
para gobernar la contingencia del mar en un barco, ustedes no solo tienen que estar calculando el aire, el viento, la temperatura, los astros para saber por dónde, aquí dale para acá, porque ahí viene tal, ¿no? Sino que es tan impredecible que tienen ustedes que estar, fíjense bien lo que voy a decir, atendiendo en cada momento la navegación. Ahí no hay a poquito antes, poquito después, porque poquito antes y poquito después puede ser la muerte. Un giro poquito antes y es la muerte. Un giro, ay hombre, un minuto después, pues no señor, un minuto después es la muerte. El gobierno de la contingencia exige de nosotros una atención plena, dicho en términos modernos, ahora que se venden tantos libros de mindfulness. ¿Han oído hablar del mindfulness? El mindfulness es la atención plena, ¿no? Que yo siempre he dicho que en la administración pública y en el Poder Judicial hay que dar cursos de mindfulness, que es atención plena. Porque todos los errores que tenemos es por falta de atención plena. ¿Está usted haciendo un oficio? Y entonces está pensando si va a ir por el hijo o si mejor le habla a su esposa para que vaya él y luego lo traiga. Y el oficio, el oficio, ¿no? Y está usted haciendo un oficio y ve a una persona y entonces dice, estaba ayer tal, no sé qué, me las va a pagar. O sea, que usted está atrapado entre el futuro y el pasado y permanentemente distraído en el presente. Por eso luego, y se los digo porque yo he trabajado 10 años en el Poder Judicial, no es una nota característica del Poder Judicial, pero sí de algunas personas y en toda la administración pública, que a mí me ha tocado pedirle a una persona que haga 8 veces el mismo oficio, ¿no? Un oficio para pedir que nos traigan lápices, no crean ustedes que, ¿no? 8 veces. ¿Por qué? Porque no está atendiendo a lo que está, ¿no? Ahora, en sistemas de cálculo de riesgos, el mindfulness es muy importante, ¿no? Porque por falta de mindfulness, que mindfulness quiere decir atención plena. Nomás que le llaman en inglés porque es toda una filosofía que no en español no tiene una traducción. Hay muchos libros, en la Gandhi, pidan libros de mindfulness, hay como 25, ¿no? Muy variados, chiquitos, cortos, tal. Pues cómprense el más chiquito y de letra más grande. Pues sí, porque si no, no se pueden volver ustedes mindfulnólogos, ¿no? Nada más es para que lean ustedes esto, porque sí es muy importante para la profesionalización y la eficacia en el trabajo. Ponga atención en lo que está haciendo, ¿no? Ese es para mí el problema número 1 de las carencias de profesionalidad en este país. Y si a eso le aumentan esta cosa, ¿no? Hágame el oficio. ¿No? Esta cosa es el distractor, ¿verdad? Que le puede ocasionar la absoluta ineficacia. Yo por eso ni caso le hago. Bueno, hombre. Pero el mindfulness quiere decir atención plena. Entonces, el mindfulness tiene detrás una filosofía budista, que no es religión, es filosofía. Porque el budismo habla mucho de eso, de estar en el tiempo presente. Entonces, no se vaya para el futuro ni para el pasado, y menos si está la ola creciente, atiéndala, no se me distraiga. Por una distracción y una falta de mindfulness, la mitad del mundo se intoxicó de materia, ¿cómo se llama esto? Lo que produjo el Chernóbil, ¿no? De radiación. Fue un error, dicen, error humano. Seguro estaba chateando. Porque sí fue un error de un señor que no estaba atento y que no oprimió los botones cuando vio el calentamiento o cuando la temperatura. Fue un error. A partir de Chernóbil y del otro japonés, que también sucedió lo mismo, las empresas, ¿verdad?, han introducido en su sistema de control de riesgos cursos de mindfulness, de atención plena. Concéntrese en lo que está haciendo, ¿no?
Esto exige, por tanto, una atención plena en el momento presente, ¿no? Y como ya es la hora y yo ya empecé a sudar, y cuando el profesor empieza a sudar es hora de terminar. Mañana seguimos con esta imagen.